Marco Barrera Bassols, coordinador de vinculación internacional del Fondo de Cultura Económica de México. Bienvenido a Cambio. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Muy bien, de esta semana viene para Colombia tendremos una nueva versión de Filbo, Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces, Marco Barrera Bassols va a contarnos hoy una espléndida, nutrida, gigante programación, ¿verdad? Enorme programación que va de la mano de toda una idea de lo que debería de ser la presencia de México en esta ocasión. Porque al ser país invitado, como sabes, nos toca diseñar un pabellón. Y toda la programación, el diseño mismo del pabellón y la programación banderada están entretejidas, ¿no? No son complementos nada más, sino que se van hilando. Y eso lo hemos ido trabajando a lo largo de estos meses. Entonces sí, tenemos una programación muy nutrida. Bueno, esa programación nutrida, por supuesto, va de la mano de un extraordinario equipo, pero vamos a conocer algunos aspectos breves de la hoja de vida de Marco Barrera Bassols, que es museólogo, museógrafo, historiador y cuenta con más de 35 años de experiencia en gestión cultural, dirección, planeación, diseño, producción y montaje de museos y exposiciones. Ha colaborado, dirigido y diseñado más de 160 museos y exposiciones en México y en el mundo en espacios como el MoMA, el Smithsonian o el Palacio de los Trabajadores, Ciudad Prohibida en China, la White Cube en Londres, entre otras. Y hoy es además, dentro de estas actividades, coordinador de vinculación internacional del Fondo de Cultura en México, donde coordina todas las actividades, ediciones, ferias nacionales e internacionales en las que participa el Fondo de Cultura Económico en el extranjero por medio de sus subsidiarias. Vamos a hablar en términos de libros, vamos a hablar en términos de museos, vamos a hablar en términos de discursos sociales que trascienden en espacios y desde espacios privados como la escritura a lo público. ¿Por qué? Bueno, pues todo es así en la vida, ¿no? Ninguna cultura mesoamericana o prehispánica pensó que lo que produjo podría ir a un museo. Ellos lo hicieron porque era parte de su vida. Hoy día sí, porque hoy día parte de la actividad artística tiene esa connotación, una connotación de que se hace público a través de ciertos espacios. Pero eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Afortunadamente tenemos museos, y tenemos galerías, y tenemos librerías, y tenemos bibliotecas, y tenemos todos esos espacios que son, pues, colecciones que están dispuestas al público y que son instrumentos de democratización de la vida privada y es la manera en que afortunadamente las democracias que tenemos y que estamos construyendo con mucho trabajo son los espacios que nos permiten socializar y democratizar el conocimiento y los saberes. Bueno, esta construcción y escritura de múltiples guiones visuales también, y de guiones a manera de un objeto único en la historia de la humanidad llamado libro, o a manera de interpelación de todos esos discursos y formas de escrituras con la sociedad como están diseñados especialmente para este filbo, que tiene un número sin precedentes de invitados que fusionan la historia de Colombia y la historia de México en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial. Sí,
Esta es la primera vez que al Fondo de Cultura Económica le toca eh, diseñar todo esto. Antes normalmente lo hacía entre la Secretaría de Cultura en México, la Cancillería y el Fondo, pero no era el Fondo el que llevaba esta batuta. Y en esta ocasión el presidente Andrés Manuel nos solicitó que fuéramos nosotros los que lo hiciéramos por primera vez, acompañado de estas instituciones, pero no es lo mismo acompañar que tener la responsabilidad en el diseño. Y en esta ocasión, afortunadamente, contamos aquí en Colombia con una subsidiaria muy bien organizada, muy bien estructurada, con unas mujeres que la llevan adelante de manera muy atinada. Sí. Y eso ha facilitado las cosas, porque de otra manera resulta más difícil a la distancia hacer este tipo de planeación. Y ahora aquí, pues hemos venido creciendo. Es algo especial, porque después de la pandemia uno pensaría que el mundo del libro, el mundo del libro pudo haber entrado en un momento de baja productividad, porque todo se detuvo. Y sin embargo, en Colombia, igual que en Chile y en Argentina, hemos tenido un crecimiento de nuestra actividad a pesar de la pandemia. Y aquí en particular, que es un país muy distinto a Argentina, por ejemplo, aquí vamos creciendo con espacios, vamos conquistando ciudades, llegando a nuevos lugares y vamos viendo cómo va creciendo la lectura, cómo hay más interés en la lectura. Y eso nos pareció fundamental para poder decidir, tomar la decisión de que México fuera el país invitado. Y entonces lo hicimos porque queremos seguir creciendo, porque es un momento especial entre los dos países. Hay como una sintonía en muchos de sus políticas y del momento político que se está viviendo, y pensamos que era el momento para que México volviera a hacer este pabellón con ciertos hitos, con ciertos emblemas que nos parecían importantes, ¿no? El Filbot tomó como emblema, como lema, raíces. Nosotros, cuando nos lo plantearon, que si podíamos asumirlo tal cual, dijimos sí, pero nosotros no queremos quedarnos en el pasado, queremos ver el futuro. Y entonces fue que planteamos un giro, y nuestro pabellón dice que es de raíces de encuentros y por un futuro de paz para nuestra América. Ese es, digamos, el lema que nos pareció muy importante, porque eso va a delinear muchas actividades, autores y otro tipo de actividades complementarias que se van a presentar en estos días. Libros a granel, un número inusitado de títulos que además la Filbo siempre ha liderado, incluso en la primera feria presencial después de la pandemia, como la que tuvimos el año pasado. Pero en este caso, con la múltiple forma y discurso que tiene la literatura mexicana, por ejemplo, y su interlocución con el mundo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, yo creo que es muy interesante esto. Uno, esta no es una feria del fondo, ¿sí? Es una feria del país invitado, y nosotros nos dimos a la tarea de convocar a través de la Cámara local, la mexicana, a gran diversidad de editoriales que hay, pequeñas, medianas, grandes, y se les invitó a que estuvieran presentes. Nosotros lo que vamos a hacer es poner el plato para que ellos puedan también estar aquí presentes. Ya están aquí en la bodega los libros, van a ser cerca de 40,000 los que van a estar expuestos ahí. Además, hay que decir
¿Qué El piensa? fondo. 40.000 libros. 40.000 libros. El fondo además va a tener otros 3 stands dentro de la feria internacional, en otros pabellones. Entonces, va a haber una diversidad enorme de libros. ¿Qué hicimos nosotros como fondo? Nosotros tenemos un comité editorial hispanoamericano y lo que editamos buscamos que pueda tener eco y que tenga interés, no solo en el país de donde viene el libro, sino en los demás. Y eso nos ha permitido abrir un abanico porque cuando hace unos 3, 4 años, cuando llegamos nosotros al fondo, veíamos que parecía un tiro de escopeta lo que estaba produciendo el fondo. Y reordenamos la actividad editorial y hoy día van a estar presentes libros que editamos en Argentina, en Chile, aquí, en Perú, en Ecuador y obviamente en México. Pero es una editorial y un esfuerzo de Estado de hacer una editorial universal. No editamos libros mexicanos, editamos libros de autores de todo el mundo. Entonces, nuestra propia editorial ya es universal. Eso es un sello específico, aunque evidentemente buscamos que autores latinoamericanos, hispanoamericanos, encuentren en la editorial su casa. Claro, la Feria del Libro de Guadalajara es una presencia global Sí, importantísima importantísima. hoy. Importantísima. Pero la Filbo de la aquí Filbo cada vez tiene un papel más Y importante. la Filbo de Bogotá y de Colombia tiene, por supuesto, un lugar asentado y madurado. Por ejemplo, ¿qué ocurre también con ensayos de poesía colombiana de Darío Jaramillo Agudelo? Para nosotros un tesoro. Claro, Mire qué lindo tener un libro entre sus manos, claro, y hablar de Jaime Jaramillo Agudelo, por ejemplo. Esto es parte de una colección que se llama Tierra Firme, sí, que solamente para esta edición de la feria, aquí tengo 2 nuevas ediciones, los cuentos y relatos de la literatura, sí, que sí es el tomo 4, que se va ahí actualizando y se va ampliando con el paso del tiempo. Y el de poesía colombiana. Estos son los libros que nos interesan porque esto es lo que permite que estos autores estén en toda América Latina y estén en España y estén en Estados Unidos también. Claro. Porque allá hay muchos compatriotas de todos nuestros países, ¿no? Y nosotros también tenemos una presencia importante allá. Tienes ahí otro. La bala, ¿no? Vendida. Que más que imagínese esa venta, ¿no? Por favor. Es una belleza. Todos estos libros que estás viendo y que estamos comentando se editaron especialmente para esta ocasión. Lo mismo que aquí tenemos 2 más, ¿no? Esto es un verdadero tesoro. Diario del Alto San Juan y del Atrato, de nada menos de Eduardo Cote Lamos. Una visión por Andagoya, por el río San Juan, por zonas olvidadas trágicamente de nuestro país. Diarios, memorias e historias que ahora incluso son un Penguin Book. Sí. Puedes portarlo. Claro. Puede el cuerpo incluso portarlo. Ayer estuvo por aquí su hijo. Sí. Y muy emocionado porque claro, este libro está teniendo un gran éxito. Y acaba de salir. Y acaba de salir. Sí, estamos muy contentos porque nuestros libros van encontrando su camino. Y libros que nunca hubiéramos pensado de autores, por ejemplo, mexicanos de Tijuana. Va a venir Daniel Salinas Basabe, que es un autor nuestro, que escribió un libro maravilloso sobre un japonés que se fue a organizarle a Francisco Villa, del cual vamos a conmemorar 100 años de su asesinato, en el tren que utilizaba Villa para sus combates, le organizó pues una enfermería. Y este japonés
cómo fue que vino a dar a México Mm, y cómo fue que acabó con Villa. Esa claro. es una historia fantástica que Sí. nos va a venir a contar Regálenos un Daniel poquitito, Salinas, ¿no? bueno, de esa historia. Pues sí, es que él en realidad, este japonés, fue a México buscando crear una comunidad utópica en Chiapas y quisieron irse a producir café. Pensaron que era cosa sencilla la producción del café. Y no, salieron corriendo de Chiapas y se fue al norte, llegó a Tijuana y tuvo ahí la posibilidad de encontrarse con distintos personajes de la Revolución, Madero, entre otros. Lo curó a Madero de una herida y después Villa supo de él y lo invitó a trabajar. Y después de que termina el movimiento armado, él se establece en Tijuana y compra una cámara fotográfica que se llama Graflex. Y con esa cámara retrata Tijuana en su momento. Y el autor, lo que pasa es que caminando por Tijuana, en un mercado de pulgas, se encontró esas fotografías y reconstruyó la historia de este japonés. Ese es el samurái de la Graflex de Daniel Salinas, que va a venir y porque es una historia que tiene que ver con Villa, y estamos nosotros, pues, a 100 años de su asesinato. Y son de esos puntos que encuentran un país con otro, ¿no? Porque vamos a hacerle un montaje ahí a él, a Villa, pero también vamos a poner en el pasado, entre comillas, a José María Melo, al que fue presidente colombiano, que después, para evitar su fusilamiento, va a dar a Guatemala y de ahí ingresa a México, habiéndole pedido permiso a Benito Juárez para combatir con él. Juárez, ustedes saben, pues expulsó a los franceses y era un movimiento liberal que combatió a los conservadores mexicanos y él se sumó a ese movimiento y después murió fusilado en Chiapas, en la Trinitaria, en una finca, y ahí están sus restos. Y el presidente Petro está pidiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador traer esos restos. En lo que eso sucede, si llega a suceder, porque los indígenas chapanecos dicen que es su héroe, claro, y no va a estar tan fácil que lo suelten, pero en lo que eso sucede, también lo vamos a tener en el pabellón. Como vamos a tener otros puntos de encuentro entre ambos países. Son dos naciones y dos pueblos que comparten lengua. Por ejemplo. ¿No? Tenemos no solo la castilla o el español que compartimos, sino también hay un uso de palabras náhuatl aquí que la gente no sabe, no sabe el origen. Entonces vamos a dedicarle un espacio a eso. Pero también, por lo tanto, y hablando del libro, pues traemos unos maravillosos facsimilares de códices. De los códices, bueno, así es, el Popol Vuh, por ejemplo, eso es... El mendocino, el Popol Vuh, hay muchos códices. La mayoría, desgraciadamente, fueron destruidos por los españoles, pero conservamos algunos. Y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia hemos hecho una exposición que es muy bonita porque es una combinación de estos códices que van a ver de 5 metros de largo, junto con fotografías de una de las mejores fotógrafas mexicanas actuales, contemporáneas, sí, que es Marush Santis. Ella es una fotógrafa tzotzil que viene de Chiapas, va a venir ella también. Y yo digo que sus fotos son los nuevos códices. Es una de las artistas contemporáneas más importantes ahorita. Y viene en esta combinación del códice original y de sus imágenes. El códice, un libro. Así es. Lo público, además,
lo visible, Así es. lo artístico, la creación, Sí. la palabra cantada, leída, oral. Ujú. También. Nuestros pueblos mesoamericanos eran poetas, Total. eran escribanos, tenían Ujú. Maneras diferentes de plasmar su pensamiento y sus saberes, y eso pues, la gente casi no lo conoce. Ujú. Yo creo que lo van a ver aquí, se van a sorprender de ver esas imágenes. Después también, en esta idea de qué une un país con el otro, traemos una exposición que tiene que ver con este fondo, que va a cumplir 90 años el año que viene. Y durante 3 años hemos trabajado en una exposición sobre, de hecho se llama No todo en el fondo son letras. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la gráfica que ha acompañado los Que hay libros. muchas otras formas de escritura, Así además. es. Y bueno, hemos tenido a los mejores ilustradores, pintores de México y de otros lados del mundo que han hecho posibles nuestros libros. Y entonces van a estar aquí imágenes muy importantes de autores. Sí. Eso es un homenaje, y quiero subrayar, es un homenaje que hacemos también con mucho cariño a Francisco Toledo, a Vicente Rojo, ambos fallecieron recientemente, y a un querido diseñador, López Castro, que él ha acompañado al fondo, ha rediseñado colecciones en el fondo. Los nuevos breviarios él los rediseñó y le estamos también rindiendo un homenaje a él. Y bueno, vamos a tener obras importantes de estos autores, ¿no? Entonces yo creo que va a ser otro momento importante dentro del pabellón, ¿no? El romance, una forma literaria que llegó a América y se transformó en muchas cosas, dice que el corrido es la oportunidad de que ese romance atribuya a sus personajes características imposibles. Villa, Zapata y demás gentes, como dicen ustedes, las tienen. ¿Cómo ha sido esa construcción de ese guión para todo esto? Que es además su pues trabajo. Sí, afortunadamente. ¿Qué hace aquí un hombre como Zapata? ¿Cómo podemos entender un poco más todo esto? Viene otro gran personaje, otro gran escritor, historiador, Armando Bartra, a hablar de Zapata. Sí. Viene un heredero de Zapata. Va a estar aquí. No todos los años podemos tener gente y no hay imposibles. Tan importantes, ¿verdad? No, y no hay imposibles, ¿verdad? Claro que... La definición es perfecta. Sí. Características imposibles. Dice, y fíjate, no la solo definición literaria, ¿no? Claro, no solo el corrido es una expresión, la décima es otra manera. Y viene para inaugurar el pabellón, no el mero día, sino unos días después aquí en el Teatro Colón. Va a estar una cantante colombiana, Lucía Pulido. Sí, fantástica, con la que he venido yo trabajando desde hace meses en la construcción de un espectáculo que hable de esta música de ida y de vuelta, de los bambucos, que hay bambucos allá y los hay acá, porque los sones mexicanos tienen que ver con la música llanera, porque todo eso tenemos un instrumento común, maravilloso, que transformó nuestros orígenes y posiciones sincréticas musicales, que se llamó el arpa jarocha, que después se transformó en el arpa llanera nuestra, común para los llanos venezolanos y colombianos. Y el cuatro es casi lo mismo que nuestras jaranas. El cuatro, como dijo alguna vez Cabrera Infante, una locura, una guitarra que se llama cuatro, que tiene 3 cuerdas. ¿Por qué?
Sí, así es. Así es. Así es. Entonces, eso también es el Ujú, pabellón y es lo que viene, ujú. como también la manera en que se construyeron figuras como el propio Gabriel García Márquez, como Sí, Mutis, eh, en fin, ellos también van a estar ahí, claro. en el pabellón. Tenemos un homenaje a Gabriel García Márquez con 50 años de vida en México Así es. Y 40 años que recibió el Nobel. y 40 años de recibo del premio Nobel. Ujú. Y tenemos los 100 años de Álvaro Mutis. Así es. Muchas cosas para Y habrá honrar. imágenes de Leo Matis que Sí, van a presentarnos estos personajes. sí, Este, y hasta me pone la carne de gallina porque es un espacio que va a ser especial. Es muy pequeño, especial, sí. pero vamos a tener ahí cosas lindas para Bueno, recordarnos. tengo entre mis manos un libro absolutamente bello, su color, su portada, y se llama El hombre que el agua se llevó, 22 cuentos populares mexicanos. Todo esto para transitar un tema que en este momento eh, le incumbe a la Tierra y le incumbe al universo. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el colapso ambiental que vive la humanidad? Cómo estas historias, a manera de una colección bellísima que se llama Libro al Viento, nos van a contar y las gentes las van a poder tener en su mano. Sí, además es un libro que pues, lo hacemos con mucho gusto, con aliados. Tenemos muchos aliados en Uh-huh. Colombia. Uh-huh. La lectura, con Libro al Viento. Libro al Viento, con las alcaldías, y eso nos está permitiendo apoyar estas iniciativas que nos parecen fundamentales. En México tenemos una de las funciones más importantes del fondo, es el fomento a la lectura. Tenemos 12 librobuses que recorren el país, generando libroclubes, espacios para la lectura. Y eso que sucedía en México lo estamos queriendo desarrollar en toda América Latina. Vamos a tener librobuses en América Latina, eso va a ser fantástico. No en todos lados, en Perú es un poco difícil, pero en Chile sí, aquí sí, en Argentina también. Y estos libros son libros gratuitos. Sí. Estamos apoyando el que Sí. el libro sea gratuito. Y una de las políticas más importantes del fondo hoy es bajar el precio del libro. Algunas editoriales más grandes, transnacionales, no les gusta mucho que hagamos esto, pero nosotros lo hacemos porque ¿qué queremos? Apoyar al lector. Claro. Que el libro llegue a donde no existe, que cada vez más gente lea. Cuando un autor encuentra, un lector encuentra su esencia real, ¿verdad? Así es. Y esto es un libro bellísimo de un gran escritor mexicano, de Fabio Morálito, que nos formó a muchos. Yo de niño leí algo de él. Tengo una hija escritora que su libro favorito fue un libro de Fabio, y viene también. Qué Entonces, vamos a tener gentes fantásticas aquí, sí, hablando de sus libros, de ilustración, de la novela gráfica, del fomento a la lectura. Viene gente con mucha experiencia en a fomento a la lectura. intercambiar experiencias, porque aquí también lo hay. Uh-huh. Y vienen libreros, en fin, Uh-huh. viene el mundo del libro acompañado de arte, de teatro, de música, de danza, de fotografía, de expresión gráfica del más alto nivel. De comida De mexicana, comida. hoy Sí. declarada Patrimonio de la Humanidad. Sí. Pero es que pasa algo singular, Marco, y es lo siguiente: uno llega al bosque de Chapultepec y es como un punto, un enclave
de una ciudad única en la historia de este tiempo, de la humanidad. Solo allí en ese bosque hay 4, 5 museos. Más. Más. Okay. Sí. Bueno. Más está el museo. Está uno de los más. El de arte moderno, el de Rufino historia. Tamayo. El de historia natural, está el Tamayo, está la Casa del Lago, y se están construyendo. Entonces se construyó el Museo del Maíz. Hay la casa de los Pinos, que era la casa del presidente o de los presidentes, se volvió un centro cultural que tiene museos, uno dedicado a Lázaro Cárdenas, ahí está el del Maíz, y se están haciendo más. Y eso entonces nos llega ahora a nosotros que tenemos un discurso social con nuestros libros y con los de ustedes, y se vuelve una intervención pública. Claro. Y vamos a hablar vamos a crear un mural con artistas mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos. Una manera de escribir. Una manera de escribir. Son 100 años del muralismo. Se cumplen 100 años del muralismo mexicano. Entonces, allá iba también mi pregunta. 100 años del muralismo mexicano. Un momento especial en esta conversación Muy especial. Es quizá uno de los momentos más importantes del pabellón. Va a ser lo que va a concitar la creación de este mural, que después se va a quedar expuesto en el Centro de la Memoria. Y es un proyecto que estamos desarrollando con ellos, de tal manera, y con la Universidad de los Andes, para que se construya, se haga este performance, porque es un performance lo que va a suceder, de la construcción de este mural, que es una especie de mural gráfico, está hecho con grabado, mural. Y eso se va a colocar primero en nuestro pabellón y después va a ir a dar al museo que se está construyendo. Claro, formas de la escritura vivientes y en permanente evolución, ¿verdad? Así es. Y estamos haciendo un libro que se va a llamar Por un futuro de paz, que reúne las experiencias colombianas y mexicanas en esta búsqueda de la paz. Bueno, nuestro digamos en los 32 intentos así es. que tuvo Colombia antes del acuerdo de paz 2016, quizá México fue el país que más recibió los discursos y los diálogos de este tema. Y acaba de suceder otro. Yo estuve presente ahí y va a estar la vicepresidenta de ustedes y viene nuestro subsecretario que se dedica a lo mismo, porque tenemos problemas comunes y tenemos que encontrar salidas comunes. Claro. Los países no van a poder por sí mismos. Tenemos que entender eso, porque tenemos un monstruo en el norte que pesa mucho. Es que y que nos divide. Sí. Por ejemplo, los lectores o los ciudadanos podemos pensar que si llegamos a un gran recinto de libros, ¿tendríamos pares dialogantes? Claro. Eso es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a lograr. Igual el mural se va a construir en diálogo con organizaciones de gente que ha padecido la guerra. Entonces, queremos que estos diálogos vayan creciendo y que esta sea la ocasión para que esos diálogos se abran no solo en esos temas, en muchos más que tenemos en común y que tenemos que buscar la manera de seguir viendo las cosas juntos. Claro. Bueno, Marco tiene aquí a mano, en su mesa, una robusta programación. Sí. Esta conversación sigue abriendo libros. Son más de 50 páginas. Imagínense ustedes. De una programación que nos ha llevado a un equipo de trabajo. En el caso de Colombia,
la han trabajado Felipe Martínez y Catalina Salguero, pero en México también hay gente haciendo este mismo trabajo. Es una programación que partió de esta concepción general del pabellón y que después fue aterrizándose en diferentes puntos específicos y en la presencia de autores, la edición de novedades, que ahorita vamos a hablar también de las novedades de aquí. Pero en este caso, pues sí, es una robusta programación de 90 actividades que se van a desarrollar en el pabellón, 60 fuera del pabellón, en teatros, escuelas, bibliotecas, librerías. Y la misma Filbo tiene además, casi 2000 programas a desarrollar. Así es. Y nosotros, decía, además de esto, tenemos otras actividades que se desarrollan como Fondo de Cultura Económica Colombia. Entonces, la programación es enorme y abarca todo. Vamos a hablar de algunas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, va a haber también una visita guiada a esta exposición que se llama Inventarios del Mundo, de Marush Santisi, donde están los códices. Viene ella va a estar aquí. Va a haber diálogo entre artistas contemporáneos indígenas. Ya hablamos del Popol Vuh, del Chilambalán, etc. Así es. Viene después, por ejemplo, una conversación del fondo sobre el papel del fondo en América Latina. Entonces va a estar presente Gastón Levín, que es el director del fondo en Argentina, va a estar Rafael López Giral, que es el director en Chile, va a estar Paco Ignacio Taibo en esa mesa, estará Gabriela Roca y yo. ¿Para qué? Para mostrar por qué el fondo ha tenido esta presencia durante 90 años, por qué un país como México ha dedicado un esfuerzo tan grande para que estos libros estén en toda América Latina y en Hispanoamérica, porque también están en Estados Unidos y también está en España. Aprovecho este momento de esta conversación con Cambio para que nos cuente brevemente la apertura en La Habana y el proyecto con Bolivia. Bueno, son lugares con muchos discursos sociales, con muchas interpelaciones políticas y demás, pero eso es una experiencia muy grata. Es muy importante. Era un sueño que se abriera una librería en La Habana y nadie lo había logrado. Nadie lo había logrado, sí. Y nosotros sí lo logramos. Imagínense, una ciudad como La Habana. Sí, además está a media cuadra de la escalinata de la universidad. Es un camino por el que pasan todos los maestros, todos los trabajadores, todos los alumnos de la universidad. Siempre. Y un lugar por donde camina también Leonardo Padura y presenta por encima de todas las diferencias. Efectivamente, ¿verdad? Ahí él ha tenido la ocasión, 2 veces ha presentado sus libros. Estamos viendo la posibilidad de editar un libro con él. Es un amigo nuestro, fue uno de los primeros que presentó un libro en esta librería, que es una librería en construcción, porque es una librería que nos llevó mucho tiempo hacer, porque no es sencillo, porque no hay guagua, porque no hay gasolina, porque hoy no llegó la gente a trabajar y porque había que hacerla poco a poquito. Y así la hicimos. Nos atacaron en la prensa y los medios que se están tardando más de lo que habían dicho que le iba a inaugurar el presidente. El presidente está clarísimo de que las cosas allá se mueven de otra manera. Y se inauguró cuando se pudo. Y está bien. Cuando era una verdad. Cuando era una verdad. Llevamos 30,000 libros en un barco de la Marina Mexicana. No. Esos se vendieron los que se pudieron en la feria del libro de la Bajaron los libros del barco. De un barco de guerra. No, de un barco de guerra. A ver, esa frase, bajaron los libros de un barco de guerra. Así fue. Es increíble. Increíble, ¿no? Claro. Y entonces llegaron esos libros, estuvieron en el Morro, y después lo que quedó de ese material, muchísimos libros, se fueron a nuestra librería. ¿Y qué ha pasado? Que se han vendido todos y hemos tenido que mandar más libros.
porque ese es el asunto. Ujú. No abrir una librería que se va a acabar y se va a cerrar, ¿verdad? Sino mantener ese flujo. Eso no es sencillo porque la economía cubana es muy distinta. Claro. Y los pesos cubanos a nosotros no... ¿Qué hacemos con un peso cubano? Entonces, ¿qué hemos hecho? Es un convenio en el que es una suerte de trueque. Nosotros llevamos libros y ¿qué llevamos a México? Libros cubanos. Claro. Llevamos derechos de autor, llevamos otras cosas que nos interesan, ¿no? Llevar a México. Y seguimos llevando libros. Y lo mismo pasaba en Venezuela. Eso es algo muy interesante y muy importante que hay que decir. Teníamos un convenio similar de trueque, porque allá teníamos una librería que estaba cerrada, Claro. abandonada. Estaba llena de murciélagos. No. Entrabas y era oscura y estaba abandonada. Entonces convenimos con el gobierno venezolano, ellos tienen librerías del sur, que es una red de librerías, a que se hicieran cargo de nuestro espacio. Y les dejamos 80,000 libros. Claro, no todos, había unos que los murciélagos se encargaron de echarlos a perder. Pero con ese intercambio que hicimos con ellos, llevamos derechos, llevamos libros venezolanos a México que no llegaban. Y ahora, desde aquí, llevamos los libros a Venezuela. Estamos rompiendo un cerco. Y grande. Y haciéndolo desde aquí. ¿Para qué llevarlos desde México? Si aquí estamos a un lado, ¿no? Entonces, es muy interesante. Parece ser que va a venir hasta el vicepresidente venezolano a la feria y quiere participar en nuestro pabellón, presentar un libro, con nos dará mucho gusto. Nosotros estamos abiertos a cualquier país, porque igual vendemos en Estados Unidos, que en España, y necesitamos derechos de autores de todo el mundo. Mi trabajo también es ese. Yo tengo que estar viendo con la Embajada de México en Rusia, porque ahí hay una persona que se encarga de las relaciones con Armenia. Por ejemplo. Y no hemos editado ningún armenio. Y tenemos comunidades armenias en toda América Latina. Nosotros los lectores leer un escritor armenio. Ah, ¿por qué no? Y lo estamos haciendo con Vietnam, y lo hicimos con Polonia, y lo estamos haciendo constantemente en todo el mundo, porque esa es una labor de un instituto del libro, que es lo que es el fondo. Y por eso es que lideramos esta presencia ahora. Pero están editoriales pequeñas, medianas y grandes, mexicanas, y van a estar aquí con sus libros, que no hemos llegado todavía a hablar de ellos. Pero hay muchos que van a venir y que nos da mucho gusto que estén aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar uno que no sea, que sea de ellos. Por ejemplo, va a haber una presentación de la revista de la Universidad de México. Vienen autores universitarios y vienen libros de la universidad. Claro, el discurso de la academia con la sociedad, de integrar los discursos académicos a la sociedad, eso es fundamental. Así es, así es. Viene, por ejemplo, Gabriela Jáuregui, que es una joven escritora de esta generación, nueva generación de mujeres que son una bala. Una bala. Son una bala. Viene Guadalupe Nettel, que es otra bala. Pero una bala de amor. Sí, y van a estar en nuestro auditorio, que no hemos hablado de eso. A nuestro auditorio se va a llamar Pedro Páramo. Nuestra librería se va a llamar la Librería del Corazón. La infantil, la peor señora del mundo. Ay, la peor señora del mundo, eso es el cuento más bello. Y viene Francisco Hinojosa, por cierto, y viene el Fisgón, y va a dibujar ahí en vivo a la peor señora del mundo. Yo tengo unas experiencias con la peor señora del mundo. Justamente con mis sobrinos, a quien yo traje ese cuento, a mi sobrino Juanito, con la peor señora del mundo. Entonces él se quedó muy intrigado con conocer una señora que era la peor, que además lo decía un cuento, y tenía unos argumentos muy, muy contundentes, los cuales él preguntaba todos los días. Pero tía, ¿es verdad la peor? Sí. Bueno, va a haber una lectura en voz alta y
va a haber una obra de títeres sobre la peor señora del mundo. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar por aquí. Claro, hay encuentros que tienen que ver con temas de la afrodescendencia. Y viene una activista afrodescendiente y una investigadora que es quizás de las personas que más ha hecho los últimos años por este tema en México, que es Marisa Velázquez, que trabaja en el Instituto de Antropología. Vienen obviamente libros también de otras instituciones como Antropología, vienen libros que hemos coeditado y se están editando en el Instituto Nacional de Bellas Artes, vienen libros que tienen que ver sobre el muralismo, que tienen que ver sobre estos temas. Por ejemplo, para Pancho Villa, vamos a tener aquí una mesa con Paco Ignacio Taibo, Emiliano Castro Zapata, que es uno de los herederos de Zapata, y Pedro Salmerón, que también ha escrito muy buenos libros sobre Pedro Salmerón es una institución. Es una institución, y él tiene ahorita uno de los libros que más vendemos, que es La batalla de Tenochtitlan, que ha cambiado la manera de leer ese momento. Sí. La historiografía mexicana se quedó con la visión de los vencidos, y esa visión de los vencidos no se basa en nada más que lo que todo el mundo ha vuelto y vuelto y vuelto a decir. Es un cuento que nos contaron, y resulta que ese cuento hay muchas maneras de verlo, y nadie se había atrevido a decirlo como lo dijo Pedro. Claro. No fue una guerra de los españoles que llegaron miles y miles, no, vinieron muy pocos. ¿Qué hicieron? Se aliaron con indígenas que querían deshacer una relación de dominación que había con algunos grupos importantes como los mexicas. Querían quitarse un yugo, y para quitarse el yugo, pues se aliaron. Entonces, ñañús, otomís, ñañús, es lo mismo, u otros grupos se aliaron, tlaxcaltecas, y vámonos contra estos que son los que nos dominan. Y empezó a haber una guerra interna. Eso fue lo que sucedió. Es bien interesante el libro, yo lo quiero decir, más porque hay que leer. Muy bien. Cuando yo llegué a México por primera vez, trabajar en un seminario de lectoescritura, me encontré con una palabra que me inundó por completo. Y es que aprendí que a quienes son inmigrantes, en México los llaman trasteados. Entonces, muchos de los trasteados que llegaron a México y su mixtura es lo que leemos hoy como la literatura contemporánea latinoamericana. Claro. No es el boom, afortunadamente, no eso ya se acabó. No. Ya no hay catalán que nos venga a decir que es no, esto es otra cosa, es otro momento. Ya esto se trasladó, ya esto es. Hay muchas pequeñas editoriales colombianas que están trayendo escritores y escritoras mexicanas y los están dando a conocer aquí. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Argentina, y lo mismo pasa. Hay un movimiento distinto. Y yo creo que va a ser más fructífero, porque va a dejar más huella, ¿no? En más gente. Pero va a tardar. Va a tardar. Se está construyendo. Y nos está tocando ver ese momento. Mira, hay otro encuentro que me gusta mucho hablar de él, porque en el pabellón te vas a encontrar información sobre México y Colombia. Por esto de los encuentros, porque tenemos muchas cosas en común. Sí. Por ejemplo, somos un país productor, ambos, de café y de cacao, ¿no? Y exportamos café. Y tenemos de los mejores cafés del mundo. Y tenemos los chocolates de Nayarit. Bueno. Entonces va a haber un encuentro sobre la cocina, el café y el cacao. Y ahí están invitados Café Azahar y Cacao Disidente. Pero va a haber un mapa
¿Dónde se produce el café? En Colombia hay un grupo de políticos a los que se llaman cacaos. Sí. Y entonces muchos discursos se pueden transitar por ahí. Eso es un punto fascinante, ¿no? De encuentro Siempre también. estuve sorprendida por la historia de la Malinche y el chocolate, Claro, con Hernán Cortés. claro. La Malinche se la dieron en Tabasco, en lo que hoy es el estado de Tabasco. Sí. La Malinche tenía un padre cacique, Sí. que era Tabasco, y ese señor se la dio ahí, ¿no? Ahí fue la primera batalla de Cortés en tierra firme, en la batalla de Centla, que fueron unos pantanos, y cuando uno lee las crónicas, no lo cree, ¿verdad? Porque dices, venían estos en unos barquitos, se bajaron con caballos a un pantano, y venían con cubiertos de sus armaduras, pesados, en un pantano, contra 30,000 indígenas peleados. Esa escena es una película. Claro. Y pero nos la han querido contar de mil maneras, y cuando lo piensa uno dices, nadie se iba a echar armado, cubierto de fierro, ¿no? A un pantano. ¿Qué pasó ahí? Esa historia todavía nadie nos la ha contado bien. Claro. Hay otra historia, mientras Marco busca entre semejante información que quisiera preguntar aquí. Y es una historia definitiva en la masa continental de Norteamérica, porque es grande. Y es lo que ocurre entre México, del río hacia arriba y del río hacia abajo. Esa historia es fundamental en términos de libros, de literatura, de humanidad, de derechos humanos, de escrituras, etc. Cierto. De esa se va a hablar a profundidad en esta Filbo también. Pues sí, viene gente a hablar con otra mirada de eso. Tenemos 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Sí. Tenemos autores fantásticos allá, y tenemos autores mexicanos que se han ido a vivir allá, como Guillermo Gómez Peña, que tenemos un libro de él que empieza en español y termina en inglés, pero en el medio está en Spanglish, y te va contando toda su historia. Y esa transición. Esa transición que es fantástica. Estamos modificando la lengua. Y estamos creando nuevas maneras de expresarnos. Y se abren muchas narrativas. Y así es. Mira, nosotros, por ejemplo, en estos últimos 3 años, 4, hemos colocado pequeñas bibliotecas en los consulados. México tiene 50 consulados en Estados Unidos. 50 consulados en Estados Unidos. En cada uno va la gente a hacer trámites, ¿no? Y pasa horas ahí. Claro. Bueno, les pusimos los libros. Y la gente los toma y se los lleva luego. No importa, ¿no? A veces los deja, pero a veces los lleva. ¿Y qué libros ponen? Primero tenemos una colección que es muy importante, que se llama Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo es una colección, no la veo por aquí, pero bueno, estará. de pequeños libros. Sí. Que está pensada para la gente que dejó de leer o a la que se está acercando a la lectura. Muchos analfabetas funcionales que dejaron, que nunca agarraron el libro, que aprendieron a leer, pero en realidad no leen. Y estos libritos ni escriben. Y estos libritos. Y a veces ni hablan. Así es. Y estos libritos están abriendo apetito en la boca. La gente están comenzando a ganar. Llevamos más de 2,5 millones de libros vendidos. Transitados por de esas maneras. De esa manera. Y valen $1 o menos. Y no mucho más, ¿no? Entonces, estamos creando colecciones porque queremos que la gente lea. Y no tienen lomo en algunos casos. No llegan a tener lomo. En otros sí, ¿no?
Ya los estamos haciendo en Chile, los estamos haciendo aquí, el de Gaitán, Bajo los Puentes, es esa colección, de Castillo, sí, de Álvaro, perdón. Y claro, ese es un tema para nosotros fundamental, como lo es para abajo, en el río, ¿no? Son dos mundos distintos, es muy raro. Sí. Pero sí son mundos distintos. La mayor, en el mayor tiempo posible, muchas veces enfrentados. Así es. Pero en permanente discusión. Así y es. En permanente así tránsito. ¿No? Así es. Y bueno, vamos a tener por acá a Juan Villoro, vamos a tener por acá a Jorge Wolfi, Hermann Bellinghausen, a Volpi, vienen gentes de todo tipo a hablar de diferentes cosas. A ver, vamos a ver aquí que me marcaron. México y Colombia, encuentros en la cocina, el maíz y el ají. Bueno, el grano de América que además transformó la cocina del mundo, el maíz. Va a dar un mapa sí. de la producción del maíz y su diversidad en México y en Colombia. Sí. Y hay que hablar de eso. ¿Cómo fue que el maíz subió, se metió por la península de la Florida, bajó por el Caribe, subió por el Magdalena y llegó a los Andes y se diversificó? Bueno, ¿y de los tamalitos qué? Bueno. Tenemos 365 variedades de tamales en América. Imagínate. Cuando los esclavos aprendieron a guardar comida para llevar a sus casas entre hojas y masas de maíz, ahí nació el tamal. Así es, bueno, el tamal también es un producto que en México debe de haber cualquier cantidad de variedades. Sí. Pero ese tamal llegó con el maíz. Claro. Entonces somos hombres de maíz. Somos hombres de maíz. Eso dice el Popol Vuh. Eso dice el Popol Vuh. Pero somos más que eso. Somos chocolate, somos hasta achiote, que aquí también se come. Somos la región más transparente. Somos la región más transparente. Así es. Marco, muchas, pero muchas gracias por esta conversación. Tenemos una verdadera fiesta en Colombia. Claro, la vamos a disfrutar mucho. Ojalá tengamos muchos libros en nuestras manos y en nuestros rituales y en nuestros hábitos lectores, además tan perdidos en el mundo. Así es. Tenemos que hacerles llegar a la brevedad toda esta programación, sí. Porque para que nos ayuden a difundirlo, porque es tal la cantidad. Por ejemplo, nosotros editamos 540 libros, nada más como fondo, al año. No nos da tiempo de difundirlos. Claro, claro. Es 1.5 libros al día. Son millones de libros. Claro. En América Latina distribuimos 1 millón al año. Es una labor inmensa, ¿no? Y aquí cada vez, afortunadamente, crece. Y ya tenemos nuestra librería en Cartagena de Indias, en el norte de Bogotá, la María Mercedes Carranza. Y en Cartagena la Remedios la Bella. La Remedios la Bella. La familia feliz. Me habló el hijo Gonzalo para decirme que estaban muy contentos de saber que estaba la librería funcionando muy bien. Y es divina, además. Es chiquita, pero es un rincón espectacular. Y esa se eleva como Remedios en su túnica blanca, ¿no? Fantástico. Estamos muy, muy contentos de que aquí vaya sucediendo así. No pasa igual en Argentina, por ejemplo, tenemos nuestro centro cultural Arnaldo Orfila, que también es muy bello, pero ahí hay 400 librerías que nos distribuyen, ¿no? Hay un mundo del libro muy distinto. Ahí el asunto es tener una buena distribuidora. Y ya, ¿no? No necesitamos abrir librerías, pero aquí
Estamos felices de estar iniciando este camino porque vamos abriendo brecha y vamos dejando huella. Muchas, pero muchas No, gracias. al contrario, al contrario.